Muy buenos días, mis hermanos en la fe. Bendiciones, paz y gozo del Señor para este pueblo, para esta mi iglesia creciente. Que Dios te bendiga, que el Señor escuche tu oración y no calle ante tus lágrimas. Que Jehová no retenga sus misericordias y escuche tu oración en el día del conflicto. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Padre, te damos gracias por la vida, gracias por la renovación de este contrato. Gracias, Dios, porque sabemos que somos tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Mis amados, y analizando en esta mañana el Salmo 41, me he quedado sorprendida, porque este salmo se titula Oración pidiendo salud. Pero oye bien, oye cómo comienza este salmo. Me ha dejado sorprendida totalmente. Dice el salmista David: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque Jehová mullirá toda su cama en su enfermedad. Aleluya. Oh, santo es el Señor, mis hermanos. Entonces, lo que yo entiendo es que el Señor nos está dejando como enseñanza que cuando nos ocupamos de lo ajeno, Él se ocupa de lo nuestro. Es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque dice esta palabra: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Cuando nosotros podamos pensar primero en el pobre, Jehová nos guardará del día malo. Ay, ay, ay. Hermano, la Biblia dice que para Dios nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice Isaías 64. Pero parece que hay cosas que a Dios le agradan cuando las hacemos. Parece que cuando podemos ir donde hay una necesidad, ciertamente estamos imitando a Jesús y a Dios le agrada. Jesús dijo en una ocasión que era necesario que Él pasara por Samaria. Allá había una gran necesidad de todo en Samaria, pero especialmente había una necesidad espiritual, porque los samaritanos, aunque eran mitad judíos, pero tenían una mitad de su descendencia que era como de la parte de los asirios. Entonces, al ellos unirse a otros pueblos, adoptaron sus costumbres, y muchos de ellos alteraron hasta la cultura y la práctica religiosa de los judíos. Y por ahí era el tema de que los judíos no querían saber de los samaritanos, aunque eran primo hermano. Pero Jesús sabía que era necesario ir a anunciar el reino de Dios en Samaria. Para Jesús, eso era más importante que cualquier otra cosa. Y allí se encuentra con aquella mujer samaritana que muchos de ustedes conocen esa historia. Esa mujer samaritana necesitaba salvación, pero no solo ella, porque ella se convirtió luego en una evangelista allá en Samaria y muchos tuvieron un encuentro con Jesús por ella. Pero oye bien, retomando este Salmo 41 y uniéndolo al ministerio de Jesús, hay una declaración de Jesús allá en Mateo 22 que lo resume todo. Entonces Jesús dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hay solo 2 mandamientos con poder, y estos mandamientos resumen toda la ley. Pero resulta que la ley en este tiempo es la palabra. Tenemos que pasar de la ley a la palabra. Dice el versículo 22 de Mateo: ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Eso dice Mateo 22, que es una declaración de los dos mandamientos que Jesús dejó establecidos. Ama a tu Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Pero el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, según lo que dice este salmo, esto es lo que traerá sanidad a nuestro cuerpo, cuando nosotros podemos pensar en aquel que tiene la necesidad. No solo enfocarnos en la nuestra, sino sacar tiempo para pensar en la necesidad del otro, porque dice el salmista que es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Jehová lo librará. Es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. Es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque Jehová mullirá su cama en su enfermedad. Aleluya. Entonces esto es lo que traerá sanidad a nuestro cuerpo cuando pensamos en la necesidad del otro. Esto es lo que traerá salud mental. Esto es lo que traerá paz, gozo, alegría, plenitud de Dios a nuestras vidas. Cuando podamos pensar en el pobre, hermano, porque siempre habrá alguien más pobre o más necesitado que nosotros. Entonces vamos a ponerle atención a este salmo y vamos a meditar. Porque lo que me llama poderosamente la atención es que el salmo se titula Oración pidiendo salud. Pero ahí no vemos al salmista pidiendo ninguna petición por su salud, sino haciéndonos una invitación, una recomendación, que es bienaventurado el que piensa en otro primero, en el más necesitado que tú. Y que si tú vas a orar por una necesidad tuya, también pueda incluir la necesidad de esa persona que tú conoces. Todo el que tiene una batalla con su salud sabe de otros que también están batallando. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quizás ni siquiera es que tú no ores por tu salud, sino que mientras tú ores por tu salud, también te acuerdes de la salud del primo, de la hermana, del amigo, del compañero de trabajo, que también están batallando con una enfermedad, con un azote, como dice la palabra. Que cuando estemos orando por nuestras necesidades financieras, por nuestra economía, por nuestra prosperidad, también podamos presentarle al Señor: Padre, mira fulano, la necesidad que hay en la casa de fulano. Padre, mira fulano que está desempleado. Padre, mira los hijos de fulano. Que podamos pensar en el pobre. Porque diríamos, bueno, yo también soy pobre. Sí, hermano, pero siempre habrá alguien más necesitado que tú. Siempre. Y todos conocemos a alguien con más necesidad que nosotros. Que nosotros también tenemos, sí, y tendremos, sí. Pero siempre hay otros con mayor necesidad. Y lo que el Señor espera es que nosotros pensemos. Dice esta palabra: bienaventurado el que piensa. Aun cuando tú estás sentado en tu mesa almorzando, que tú puedas pensar, o por lo menos orar: Padre, yo estoy aquí y te doy gracias por estos alimentos, pero dale también, papá, a todo aquel que en su mesa no tiene nada. Hermano, dice la palabra que en esto se resume toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros no estamos en el tiempo de la ley. Nosotros estamos en el tiempo de la palabra. Y la ley tiene que convertirse en palabra. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor.